Noticápsulas Venezuela Activa Audio. Resumen de noticias del miércoles 15 de abril de 2020, tomadas de varios medios: La Ceiba, ABC de España, Tal Cual, El Nacional, Infobae y otros. Narradas por Eduardo Guerra desde Tenerife, Islas Canarias. Maduro aprovecha la cuarentena para encarcelar a más opositores. En el último mes han sido enviados a prisión 50 disidentes. Según Foro Penal venezolano, los presos políticos ya son 334. Insostenible situación en Táchira con el regreso de venezolanos. Un 95% de los miles que han vuelto a Venezuela han ingresado por ese estado. Cerca de 6.000 venezolanos que no podían garantizar su subsistencia en el marco de la cuarentena en Colombia han retornado a su país en los últimos 10 días a través de un corredor humanitario habilitado en la frontera. Refinería El Palito procesará gasolina 3 a 4 días después de su arranque. Trabajadores explican que la planta se encuentra en un proceso de estabilización que toma varios días y si no surgen problemas podrá producir el combustible. Guaidó responsabilizó al régimen de exponer a los venezolanos al COVID-19 por falta de gasolina. El gobierno de emergencia nacional resolvería la escasez de esa gasolina. Sector agropecuario en Venezuela prevé escasez de alimentos ante fallas en el suministro de gasolina. Nicanor Oropesa, director de Fedenaga, alertó de que no tomar las medidas necesarias, Venezuela registrará desabastecimiento y escasez de insumos. Gremio agropecuario de los Andes sin combustible para producir. Fernando Camino, expresidente de Fedeagro, aseveró que productores pagan con una novilla de 250 kilos un tambor de gasolina de 200 litros y por un bidón de 40 litros hasta $50. Con la escasez de gasolina en Venezuela, no hay distanciamiento social que valga. Miles de motorizados protestaron por falta de gasolina en Valencia. La gasolina y el COVID-19 son una combinación explosiva, dijo Torino Capital. Diputado José Antonio Mendoza desmintió al régimen sobre reactivación de la refinería El Palito. La ONU dice: Venezuela en riesgo por crisis en frontera, pobre sistema de salud y falta de recursos. Unos 200 venezolanos dejan con llanto a Cali, Colombia, para volver a su país. Venezolanos inundan calles de Bucaramanga en afán por regresar a su país. Ecuador mostró su inquietud por el paso de migrantes venezolanos que regresan a su país. Táchira colapsa por el ingreso de 6.000 retornados. La llegada de millares de retornados en una sola semana ha complicado la situación económica y social de ese estado fronterizo. Provea rechazó la burla de Tarek William Saab sobre los venezolanos retornados. El fiscal del régimen opinó que los migrantes fueron ultrajados en el extranjero como karma por haber renegado de Venezuela. Jorge Rodríguez anunció 4 nuevos casos para un total de 193, según cifras oficiales. Pidió que no se politice el tema de la pandemia ni que se mienta sobre este tema. COSAC revela que Maduro ha intentado negociar con Estados Unidos en secreto, pero que sus pretensiones no han tenido éxito, debido a que la administración de Donald Trump apoya al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Gustavo Marcano: Maduro debe ser neutralizado cuanto antes. Régimen chavista aprovecha la pandemia para ampliar el control policial y social, aseguró Pizarro. Mike Pompeo ratifica que Estados Unidos no levantará sanciones contra Maduro a pesar de la pandemia. Dijo que Maduro ha provocado un desastre de locura, ahora empeorado por el coronavirus. Venezuela es uno de los países menos preparados en el mundo para enfrentar la pandemia del COVID-19, aseguró el secretario de Estado de los Estados Unidos. Brasil, México y Venezuela, los peor clasificados por su gestión ante el COVID-19. Hasta nuevo aviso, permanecerá cerrado el hospital El Algodonal tras incendio forestal que se registró la tarde del sábado 11 y que se extendió hasta la madrugada del domingo. Pompeo: es el momento de la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela. Rocío San Miguel: la transición en Venezuela será decidida por los militares. Comunidades en Mara y Guajira pasan 60 horas sin luz. Consumo de alimentos ha caído entre 25 y 48% durante la cuarentena. Trabajador de la alcaldía de Vargas entró a una finca para robar pollos y murió de un escopetazo. Fondo Monetario Internacional prevé una caída del 15% de la economía venezolana en 2020. El embajador de Guaidó en Colombia, Tomás Guanipa, coordina con autoridades de Colombia para evitar desalojos de venezolanos. Atendemos a más de 100 venezolanos en situación de vulnerabilidad en Argentina. El comentario de hoy: nadie emigra de su país si en él se pudiera vivir con tranquilidad y en paz. Y todo aquel que ve amenazada su vida tiende a huir o a escapar de un régimen que lo persigue
y le quita su futuro. Los cubanos por más de 60 años y ahora los venezolanos por más de 20 saben lo que es huir de su país a riesgo de morir en el intento. Los venezolanos que han tenido que emigrar a los países vecinos en los últimos años son ahora doblemente rechazados. Se han convertido en una carga social allá donde han llegado y ahora maltratados al regresar a Venezuela porque ya no les queda otra opción. El comunismo, socialismo castrochavista los expulsó prácticamente para evitar así mantener otras bocas que alimentar y porque regularmente ese emigrante suele ser el más preparado, el más dispuesto a protestar y a enfrentárseles. En el caso venezolano, todas las cifras apuntan a que son más de 5 millones de emigrantes, una triste realidad. El fiscal general chavista Tarek William Saab se da el lujo y el placer de burlarse de esa gente, de esos venezolanos que llegan famélicos y les echa en cara, eso les pasa por haber renegado del chavismo-madurismo, que en el discurso del régimen es haber renegado de Venezuela. El mundo da muchas vueltas, la venganza no es buena consejera, pero la justicia llegará. Y en ese momento ya veremos quién se burla de quién. Y si no, pregúntenle a Gaddafi o a Saddam Hussein. Los castrochavistas maduristas tendrán que recordar que verdugo no pide clemencia.